Continuando con este HR Day que está atómico, voy a desabrocharme la chaqueta para este siguiente invitado que nos viene a acompañar de Argentina. Él es psicólogo en la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en alta dirección y programas de ejecutivos en HR y Harvard y Cornell. Cuenta con más de 25 años de experiencia en recursos humanos combinado con consultoría y recursos humanos corporativos, en la línea. Su experiencia incluye trabajos con clientes relacionados a la estrategia de capital humano, experiencia del empleado, clima y compromiso, remuneración ejecutiva, desarrollo ejecutivo y planes de sucesión. Actualmente es partner y director de negocio de Career en Mercer para toda Latinoamérica, con equipos propios en Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, que dan servicio y asesoramiento a clientes en todos los países de la región. Su responsabilidad abarca toda la oferta de información y consultoría en compensaciones, DO, talento y experiencia del empleado y transformación. Te doy una calurosa bienvenida, Javier Tabacman. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Buenos días a todos. Gracias por sumarse a esta presentación. Soy Javier Tabacman y me toca hoy compartir con ustedes el resultado de nuestro estudio sobre las tendencias globales en recursos humanos para el 2022. Es un honor participar en este HR Day en Chile, representando a Mercer. Hoy por hoy yo dirijo nuestro negocio de Career para toda Latinoamérica y es un gusto estar con ustedes. Entonces me gustaría empezar compartiendo algunas ideas sobre cómo vemos el mercado y qué es lo que pensamos que está pasando. Me gustaría comenzar presentando el estudio diciendo que el título del estudio es El surgimiento de la organización que conecta. Esto es muy interesante porque en realidad lo que hemos visto o estamos viviendo hoy por hoy es la combinación de dos disrupciones en el mercado laboral que nunca habían ocurrido, la transformación digital y la pandemia en forma simultánea. Y eso a lo que nos lleva es a estar percibiendo que hoy por hoy el viejo modelo de trabajo y el lugar de trabajo ya no cumplen con su propósito. Después de la pandemia y con la transformación digital de todos los negocios en el mundo en curso, lo que la gente está buscando hoy por hoy es pertenecer a una organización con la cual conectar. Eso significa que su propósito esté alineado con el propósito de la empresa. Y si no, no están dispuestos a seguir trabajando con nosotros. Es lo que estamos viendo más que nada en Estados Unidos, que se ha dado a llamar la The Great Resignation, la gran renuncia. El mes pasado, por ejemplo, en Estados Unidos renunciaron a sus trabajos 4 millones de personas, solo en un mes. Durante el 2021 eran 600.000 personas por mes, eso hoy por hoy ya está aumentando en forma radical, y lo que significa es que las personas buscan otra cosa, y lo que buscan es básicamente, como decía antes, que su propósito esté alineado con el de la organización a la cual quieren pertenecer. Entonces lo que necesitamos es construir una organización que conecte con los colaboradores. Ahora, hay optimismo, hay un sentido colectivo de optimismo en la salida de la pandemia. Sin embargo, es interesante, entonces eso, como ven en el slide, está subiendo del 66% hace 2 años al 82% de hoy, en que las personas confían en que perteneciendo a una organización pueden prosperar. Sin embargo, es interesante ver que esa percepción de prosperar, de estar prosperando, no es igual en todos los géneros, en todas las generaciones, en todas las industrias. Fíjense sobre la derecha de este slide que en verde ahora están señalados los porcentajes de mayor sentimiento de prosperidad. Los hombres más que las mujeres, la generación Y, más que nada las personas que trabajan en forma remota, más que nada en Estados Unidos, y en algunas industrias en particular, como puede ser la industria química, servicios financieros y ciencias de la vida. Sin embargo, en rojo, aquellos sectores, cuando abrimos la población, que no tienen esa misma sensación. Las mujeres, los baby boomers, las personas que están siendo, entre comillas, obligadas a volver a trabajar en forma presencial, otros sectores de industria como por ejemplo el automotor o el retail,
otras regiones, como por ejemplo la nuestra en Latinoamérica, no está esa misma sensación de prosperidad. Entonces, el desafío, como decía, es construir organizaciones que conecten y en donde la gente pueda verdaderamente sentir que puede desarrollarse, crecer y prosperar en su vida personal y laboral. Fíjense que este estudio del Global Talent Trends, Mercer lo hace todos los años, y es el estudio más grande que se hace a nivel global, en el que responden casi 11.000 personas de niveles ejecutivos, de los profesionales seniors de recursos humanos y empleados en general. Y fíjense algunos de los principales resultados del estudio. Por ejemplo, el que dice que en el nivel del C-Suite, el 41% está pensando en que el negocio requiere replantearse la forma en que el trabajo, la fuerza laboral y el lugar de trabajo se están pensando hoy por hoy y cómo debería ser en el futuro. En los profesionales de recursos humanos, el 76% piensa que la pandemia nos forzó a repensar nuestro modelo de recursos humanos, cómo nuestra propia área de recursos humanos está organizada. Y los empleados en general, fíjense, el 81% tiene sentimiento de que tiene riesgo de agotarse a lo largo del año. Entonces el riesgo de burnout claramente ha crecido y eso es parte nuevamente del desafío para nosotros como área de recursos humanos en cómo vamos a reconstruir la propuesta de valor para nuestros colaboradores. Algunas de las principales preocupaciones, me centro en la de Latinoamérica, nuevos modelos de trabajo como el trabajo remoto, híbrido y estas nuevas metodologías de contratación a partir de la nueva economía es la principal preocupación. Ahora, el estudio finalmente presenta 5 tendencias, donde me quiero concentrar. 5 tendencias. Adaptarse para ser relevante, trabajar en sociedad, entregar bienestar total, construir empleabilidad y aprovechar la energía colectiva. Esas son las 5 tendencias que el estudio traen como novedad. Y voy una por una para compartir con ustedes los principales resultados. Decíamos, la primera es adaptarse para ser relevante. Es decir, cómo la empresa, cómo la organización se vuelve relevante para sus colaboradores. El primer punto, la primera acción que uno podría señalar de esa relevancia es la sostenibilidad. Es decir, la gran mayoría de las empresas hoy por hoy estamos viendo que la sustentabilidad ocupa un lugar central en la marca empleadora. Es decir, las personas no están dispuestas a trabajar en una empresa que no esté preocupada por la sostenibilidad. Y si eso no es una prioridad para la empresa, entonces la propuesta de valor deja de ser atractiva para que los colaboradores quieran seguir trabajando con nosotros. Entonces, ¿cómo volvernos relevantes? Ocuparnos de la sostenibilidad. Y de todo lo que eso significa en términos de los diferentes stakeholders con los cuales como organización interactuamos. La segunda, destacarse en materia de diversidad, equidad e inclusión. Es decir, si queremos ser relevantes para nuestros colaboradores, tenemos que ocuparnos de la sostenibilidad y tenemos que ocuparnos de la diversidad, equidad e inclusión. Claramente esto es una prioridad que hoy por hoy tienen los colaboradores para decidir si quieren seguir trabajando con nosotros o no. Y eso es pasar de la intención a la acción. No es solamente hablar de diversidad, equidad e inclusión, sino de ser concretos en nuestras acciones respecto de los temas de diversidad, equidad e inclusión. Y tercero, triunfar con un plan basado en habilidades. Cada vez más las organizaciones están evolucionando de una organización por puestos a una organización por habilidades. Y esto está muy relacionado con todo el concepto de agilidad y cómo las organizaciones hoy por hoy están organizándose, valga la redundancia, de manera diferente alrededor de proyectos en donde la agilidad es la premisa para tomar decisiones, para accionar, para cambiar, y en función de eso, cuáles son las nuevas habilidades que los colaboradores necesitan para poder estar a la altura de esos desafíos. Entonces, en resumen, cómo ser relevante, hacer visibles nuestros valores y construir una cultura de sostenibilidad,
desarrollar capacidad de adaptación en las estructuras para mantenernos en el camino y promover la diversidad, la equidad y la inclusión. Entonces, tendencia número 1, relevancia, 3 prioridades: sostenibilidad, diversidad y habilidades. Segunda tendencia, trabajar en sociedad. Acá la pregunta interesante es, ¿quién trabaja para quién? Y entonces la frase sería, los empleados no quieren trabajar para ti, quieren que trabajes con ellos. Es una sociedad. Entonces, si en el pasado el foco era la retención, luego fue la motivación y actualmente es el bienestar, en el futuro, digamos, mirando hacia adelante sobre el futuro del trabajo y hablando de conectar con las personas, solo es posible que las personas quieran trabajar con nosotros si de verdad perciben que ellos no trabajan para nosotros, sino que nosotros trabajamos para ellos. Es decir, que hay una sociedad en la cual estamos juntos por un mismo propósito. Y lo que buscamos es una experiencia completa de la vida en donde el foco esté en el bienestar total. Para eso, para lograr ese bienestar, hay diferentes acciones, como antes decía, para la primera de ser relevantes, para esta segunda tendencia de trabajar en sociedad, también tenemos algunas acciones. Una es el tema de la flexibilidad. Hoy la flexibilidad es la nueva moneda en la cual se define la relación laboral empleador-empleado. La flexibilidad es la nueva moneda. Y para eso es crucial que estén alineados los intereses de los ejecutivos y de los empleados. Ahora, fíjense que no siempre eso ocurre y podría entrar en colisión en relación al modelo de trabajo 100% presencial o 100% remoto o un modelo híbrido. Entonces, los ejecutivos están preocupados por si las personas trabajan cuando están en remoto y los empleados están preocupados por mantener lo que de alguna manera consiguieron durante la pandemia, que es la flexibilidad y el trabajo híbrido. Entonces, ¿cómo hacemos para que la asociatividad sea exitosa? Bueno, reinventar nuevas formas de contratar y fomentar alianzas que sean equitativas. Es decir, estamos juntos en reinventar el modelo en el cual este ecosistema laboral se va reconvirtiendo. Y ya no es la relación laboral full time de empleador-empleado del pasado, sino que es un ecosistema en el cual hay diferentes formas de contratar y hay diferentes formas de relacionarse con este concepto de la asociatividad. Tercera tendencia, entregar bienestar total. Entonces, como decía al principio, hoy por hoy el foco de las personas está en el bienestar y para eso, fíjense, es interesante que en el propio estudio lo que se ve es que para los ejecutivos el bienestar es mayor prioridad que para los propios líderes de recursos humanos. Dice, 1 de cada 3 empleados renunciaría a un aumento de sueldo a cambio de beneficios dirigidos a su bienestar o el de sus familias. Es decir, fíjense la relevancia que tiene hoy por hoy el tema del bienestar. Y organizaciones de alto crecimiento, es más probable que vean un rendimiento medible en su inversión en bienestar. Entonces es el momento de ocuparnos del bienestar de los colaboradores, porque si no probablemente elijan otro con quien trabajar. Y adaptar la propuesta de valor del empleado para este nuevo mundo laboral. Entonces la vieja pirámide, digamos, de Maslow, hoy por hoy se resignifica y cada vez más tiene más significancia el bienestar de las personas. Es decir, la parte de compensación y beneficios se ha transformado en algo higiénico, que es una cosa dada, y la flexibilidad, la carrera, el bienestar y por último el propósito es lo que cada vez tiene más valor desde el punto de vista de la pirámide de las expectativas de los colaboradores. ¿Cómo lograr ese bienestar total? Bueno, creo que nos tenemos que ocupar de concentrarnos en la salud de las personas,
en asegurar una estrategia de bienestar total que abarque el bienestar físico, mental, social y financiero, e impulsar hábitos saludables a través de una cultura y de una comunicación abierta y flexible. Entonces, dijimos que había 5 tendencias, hablamos de ser relevantes, de trabajar en asociatividad, de entregar bienestar total. Cuarta, construir empleabilidad. Las personas ya claramente no buscan un empleo de por vida, lo que buscan es permanentemente mejorar su empleabilidad, y en ese sentido nuestra función como organizaciones es darle mayor empleabilidad a las personas, para que elijan seguir trabajando con nosotros, o que incluso para que después puedan conseguir un mejor trabajo el día que decidan cambiar de trabajo. Fíjense que este es un ranking de prioridades, y fíjense que a veces es notable la diferencia entre las prioridades que tienen los directivos y las prioridades que tiene el propio área de recursos humanos. E increíblemente, para los directivos, la planificación de la fuerza laboral es más prioritaria que para las propias personas oficiales de recursos humanos. Y lo mismo respecto del tema del upskilling y el reskilling. Es decir, es más prioritario para los directivos de nuestras empresas que para las propias áreas de recursos humanos. Y eso es lo que dice el resultado del estudio. Ahora, sin ninguna duda, el reconvertir a través de la reconversión de las habilidades, el reskilling de las personas, es lo que les va a dar en la transformación que el mundo laboral está sufriendo o está atravesando, es lo que le da a las personas mayor empleabilidad. Y esa es una responsabilidad que tenemos en conjunto. Los gobiernos, las organizaciones sociales, la academia y las empresas. Nadie se puede salvar solo. Nadie va a poder solo reinventarse para estar listos para las habilidades que requieren los puestos que todavía no sabemos que van a existir en el futuro. Muchos puestos están desapareciendo, gran cantidad de desempleo porque hay personas que ya hacen puestos que la inteligencia artificial probablemente pueda reemplazar, y nuevos puestos que aparecen en donde en realidad es mayor la demanda que la oferta y donde no hay un matching. Entonces el gran desafío que tiene hoy por hoy la sociedad a nivel global es el reskilling. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo eso? Y creemos que la respuesta es una respuesta en conjunto entre las entidades de gobierno, las organizaciones civiles, la academia, es decir, las universidades y las empresas. Ahora, hay obstáculos para crear una organización que esté basada en habilidades, seguramente. No es tan fácil hacer ese proceso de reskilling, pero justamente con esos obstáculos es con los que tenemos que trabajar. Y eso sin duda es posible si hay un plan. Ahora, la brecha es significativa, es decir, la brecha entre las habilidades corrientes y las necesidades o las futuras es significativa. ¿Cómo hacemos para cerrarlo? Bueno, hay diferentes acciones, aquí están listadas algunas: aprendizaje enfocado, premiar la adquisición de habilidades, aprendizaje entre compañeros, aprendizaje externo, experimental, préstamos de habilidades, transferencia de habilidades, compra de habilidades. Es decir, hay una serie de acciones que las empresas están llevando adelante para cerrar la brecha entre las habilidades actuales y las necesidades futuras. Esa es la principal preocupación que hoy tienen los ejecutivos y las áreas de recursos humanos. Entonces, ¿cómo generar empleabilidad? Bueno, asegurar el futuro con habilidades, construir caminos para la prosperidad, y eso se puede lograr a través de trabajar sobre el workforce planning, construir una organización basada en habilidades, incluso desde el punto de vista de compensación, y gestionar el desarrollo a través de grupos claves, especialmente también con trabajadores mayores. Última tendencia, aprovechar la energía colectiva. Entonces, ¿los empleados son optimistas? Sí. Hay una visión colectiva optimista sobre el futuro del trabajo, pero hay también desafíos y hay lo que llamamos reductores de energía sobre los cuales hay que trabajar. A nivel individual, personas que sienten que podrían ser reemplazados, ya sea por personas más jóvenes o por robots. A nivel de negocio, de área de equipo, hay reductores de energía como la falta de diversidad o la falta de claridad en las oportunidades. Y a nivel de la estrategia del gobierno corporativo, el reductor de energía principal sería una cultura lenta o de bajo nivel de reconocimiento y recompensa por justamente la adquisición de nuevas habilidades. Entonces, ¿cómo trabajamos sobre esos reductores?
Bueno, con los amplificadores de energía. Y ahí es donde está la oportunidad, ¿no? En amplificar la energía colectiva. Y eso lo podemos lograr a través de diferentes acciones, como algunas de las que están listadas acá. ¿Qué se interpone en el camino? Bueno, el agotamiento de los empleados, la falta de capacidad, muchas prioridades que compiten entre sí, y el área de recursos humanos tiene el desafío de trabajar sobre esos obstáculos para poder lograr trabajar sobre esa energía colectiva. Optimizar la combinación de la presencialidad y la tecnología con co-creación, el modelo híbrido, y que ese modelo híbrido esté basado en que no sea solamente volver a la oficina, sino a qué volvemos a la oficina, y de vuelta la idea crucial acá es la de propósito. Construir capacidades humanas que sigan el ritmo de la transformación digital, y es usar un modelo objetivo de interacción para rediseñar la función de nuestra propia área de recursos humanos. Entonces, para cerrar, dijimos que había 5 tendencias: reiniciar por relevancia, trabajar en sociedad, entregar el bienestar total, crear empleabilidad y aprovechar la energía colectiva. Dejo abierto acá para que cada uno se pregunte a sí mismo cuál es tu prioridad para el 2022. Bueno, para cerrar, la organización que conecta es esa que tiene 2 orejas, una boca y muchas manos. Nicolás, si tenés preguntas, encantado de compartir. Muchísimas gracias, Javier, por esa presentación muy clara. Me encantaría ahora poder pasar a un par de preguntas y desde ahí vamos conversándolas en relación a tu experiencia, en relación a distintas cosas que estás viendo hoy en día en el mercado y cómo ves la evolución a futuro. En principio me gustaría preguntar, desde tu experiencia en la gestión de equipos y clientes en Latinoamérica, ¿cuáles crees que son las tendencias que destacan para esta parte del mundo? ¿Dónde está el foco hoy en día en LATAM y cuál crees que será el foco a futuro? Bueno, gracias, Nicolás. Interesante. A ver, nuestra región es una región particularmente incierta y volátil. Estamos enfrentando cambios políticos en muchos de nuestros países en este momento, y en ese sentido también las economías están en momentos de incertidumbre. Hay preocupación por la inflación en la mayoría de los países de la región. También en muchos países la moneda se está devaluando. Entonces es un momento económico bastante incierto. Obviamente potenciado por la pandemia y ahora también por la guerra en Ucrania. En fin, el mundo está complicado y nuestra región también está complicada. Ahora, la pregunta, como tú dices, es, bueno, ¿cuáles son las prioridades para nuestra región en lo que hace a la gestión de recursos humanos? Yo diría, como decía antes en la presentación, probablemente resaltaría 2. Una, lo que tiene que ver con el bienestar, el well-being, es decir, que en la propuesta de valor pongamos en el centro de la gestión de recursos humanos a la experiencia del colaborador. Es decir, hoy por hoy lo que las personas buscan es experiencias significativas que conecten su propósito con el propósito organizacional. Entonces, una prioridad claramente es el bienestar y la experiencia del colaborador, así como durante años nos hemos ocupado de la experiencia del cliente, así nos tenemos que ocupar de la experiencia del empleado. El segundo ítem que podría mencionar es el tema de la agilidad. Es decir, la transformación digital no solamente ocurre en los negocios, ocurre también en la propia área de recursos humanos, y en ese sentido tenemos que repensar nuestra organización como una organización ágil en donde abracemos la transformación digital y no la resistamos. Así que diría que esas 2 son me parece, las principales tendencias que tenemos que priorizar hoy por hoy en recursos humanos en la región. Una, todo lo que tiene que ver con el bienestar, y otra, todo lo que tiene que ver con la agilidad. Tocando ahí un punto, Javier, y me quiero detener por el punto de well-being. Este concepto de bienestar es muy distinto a como lo conocíamos pre-pandemia. El concepto ha evolucionado de una forma muy distinta y me encantaría escucharlo de ti. ¿Cómo ves esta evolución del concepto? ¿Cómo ha cambiado el bienestar por well-being, que finalmente termina siendo
un poco lo mismo, pero el well-being es más enfocado en el bienestar total de la persona, en donde aseguramos el bienestar psicológico, laboral, incluso con sus problemas que tienen también en la casa, lo que le está preocupando mentalmente y psicológicamente en todos los sentidos. Totalmente, es que yo creo que la pandemia nos hizo, bueno, aprender muchas cosas y mucho tiene que ver con que de, el riesgo de vida fue más evidente para muchas personas que nos creíamos completamente saludables y un día nos encontramos con que había un virus que nos podía matar a nosotros o a nuestros familiares cercanos, ¿no? Entonces nos hizo valorar la vida, me parece, de una manera distinta, y hoy por hoy las personas no están dispuestas a trabajar de cualquier cosa ni de cualquier manera. Y yo creo que ese es un gran aprendizaje que tiene la pandemia, que es que la manera en que hoy está organizado el trabajo es distinta y va a ser distinta de lo que era en el pasado. Y un gran aprendizaje de la pandemia es todo lo que tiene que ver con el trabajo híbrido, ¿no? En donde la pregunta no es cuál es el lugar de trabajo, porque el lugar ya no es un lugar, porque uno puede trabajar desde cualquier lugar. Entonces la pregunta no es por dónde, sino por a qué vamos, en todo caso, un día que nos toca ir a la oficina. Vuelvo sobre la idea del propósito, ¿no? Entonces, lo que la mayoría de las empresas están haciendo, proponiendo este mix entre algunos días de la casa o algunos días en la oficina, es que los días que voy a la oficina sean días a hacer tareas colaborativas, a trabajar con otros, a conectar con el propósito de la organización, a tener un sentimiento de pertenencia, a no estar 100% remoto y entonces perder la identidad organizacional, sino ir a la oficina a justamente conectar con la identidad de la organización y con mi grupo de pertenencia. Porque el ser humano es un ser social y entonces es difícil que el trabajo sea 100% remoto. Las personas necesitamos conectar con otros y parte de la conexión, especialmente en Latinoamérica, es una conexión cara a cara, es una conexión Total. en donde hay una parte emocional que hacerlo en forma remota es difícil. Entonces, para responder tu punto, digamos, el bienestar total es un bienestar en donde nos ocupamos de la salud física, psíquica, social, laboral, financiera de las personas. Es decir, la organización está preocupada por el bienestar total de los colaboradores y eso hace que las personas decidan seguir trabajando con nosotros. Totalmente de acuerdo, Javier. Pasando a una siguiente pregunta. El concepto de sostenibilidad se está viendo en todas las biografías de recursos humanos y de negocios. ¿Cómo estás viendo tú que aplica en la realidad de las organizaciones? Sin duda, lo dije en la presentación, sin duda es un tema prioritario hoy por hoy para todos los stakeholders, es decir, los accionistas, los inversores están preocupados por que las empresas nos ocupemos de la sustentabilidad y que eso no sea solo ocuparse de no dañar al medio ambiente. Es mucho más amplio el concepto, ¿no? Te Esa es entiendo. la condición de mínimo y por hoy es casi higiénico ocuparse de no dañar el medio ambiente. Pero en lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, también nos tenemos que ocupar de la sostenibilidad, es decir, de que la empresa sea una empresa sostenible en el tiempo y que, por ejemplo, el inversor pueda, entre comillas, asegurarse que tendrá retornos futuros en el largo plazo, porque la organización es una organización sostenible. Y en la gestión de recursos humanos, para que sea sostenible, nos tenemos que ocupar, por ejemplo, de que sea una organización diversa, de que sea una organización que tiene las habilidades requeridas para el futuro. Entonces, no es que recursos humanos solo lo que tiene que hacer es contratar personas que se ocupen de no dañar el medio ambiente. Eso obviamente es de mínima, pero no es de máxima, no es una condición necesaria, pero no suficiente. La gestión de la sostenibilidad es una gestión abarcativa que incluye a todos los grupos de interés. Por ejemplo, el trabajo que hacemos con las comunidades con las cuales convivimos si tenemos una planta en el interior del país. Claro. Si esa fábrica está inserta en un sitio en donde convive con una comunidad con la cual comparte proveedores, comparte el sitio en donde está, en función de eso, los chicos van a la misma escuela, tienen las mismas actividades los fines de semana, es decir, forman parte de la misma comunidad. Entonces, ocuparse del desarrollo de esa comunidad
es parte del plan de sostenibilidad de la empresa. Así que para resumir te diría, es sin duda hoy por hoy tal vez la principal prioridad que hoy tienen los inversores mirando sus inversiones es que las empresas tengan un plan de sostenibilidad y en ese plan recursos humanos tiene un rol claramente protagónico. Totalmente de acuerdo. Y ahí tocando un poco lo que mencionaste en esta respuesta sobre no solamente recursos humanos tener que contratar las habilidades que existen en el mercado que yo necesito para ser competitivo para mi negocio. Y voy a contextualizar un poquito a esta pregunta que te voy a hacer. Claramente no se puede negar que los rápidos avances de la inteligencia artificial van a cambiar la naturaleza del trabajo, ¿cierto? Y según el referente de esta área de inteligencia artificial, un chino bien conocido, lo pueden buscar, Kai-Fu Lee, nos dice que los puestos laborales se automatizarán alrededor de un 50% de los trabajos que hoy día conocemos, en un plazo de 15 años, ¿ya? Lo cual es una cifra realmente importante para todos. Y esto no significa que no habrán puestos de trabajo que dejarán de existir, sino que simplemente significa que las funciones o naturaleza del trabajo van a cambiar. Y dado lo anterior, obviamente cobra gran relevancia toda la temática que hoy en día se está conversando del upskilling o reskilling para el mercado en sí y para la sustentabilidad y sostenibilidad de los distintos negocios y que sigamos siendo competitivos dentro del mercado. ¿Cómo ves representada esta temática en los distintos clientes o trabajando en conjunto con ellos? ¿Podremos ser capaces de poder transformar la fuerza laboral del trabajo? A ver, Nicolás, ese probablemente sea para nosotros el principal desafío como sociedad para los próximos años. Y digo como sociedad porque este es un esfuerzo que no es solamente un esfuerzo que tenemos para hacer las empresas. En realidad es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer junto con los gobiernos y con las universidades y con las organizaciones civiles. Es decir, nadie se puede salvar solo, claro, en este caso. Así como pasó con la pandemia, aplica también para este gran desafío que es la reinvención del mercado laboral. Porque fíjate que la cita que vos decís, bueno, hay millones de puestos que van a desaparecer, pero hay otros que están apareciendo. Total. Entonces, en realidad, de hecho, cuando mirás, hay estudios que muestran en donde hay muchísimas organizaciones que sufren por no poder encontrar las personas para cubrir las vacantes que tienen en las áreas de tecnología. Entonces, el problema que tenés, como tú dices, es un problema de reskilling en donde, por un lado, tenés puestos que desaparecen y tenés personas que quedan desocupadas, pero por otro lado tenés empresas que no encuentran personas para cubrir las vacantes que tienen y que tienen mucho más demanda que oferta. Entonces hay un tema de matching, que es que no machean las necesidades y las oportunidades. Las empresas necesitamos una cosa y las personas presentan otros perfiles diferentes. Entonces, como tú dices, el desafío es el reskilling. ¿Cómo hacemos que esas personas se reinventen? Y yo creo que ahí es un esfuerzo en conjunto en donde las universidades o las instituciones educativas tienen un rol, porque son las que en muchos casos tienen el conocimiento. Las empresas tenemos un rol porque tenemos que transformar esos conocimientos en habilidades. No se trata de saber, sino de saber hacer. Y los gobiernos tienen un rol también que tienen que apoyar, en muchos casos con también ayuda financiera, para poder hacer esa reconversión, porque acá hay una inversión que tenemos que hacer entre todos y que la sociedad tiene que hacer, que es cómo hacer para que estas personas que salen de estos puestos que dejan de existir sean útiles para estos nuevos puestos en los cuales necesitamos cubrir vacantes que no encontramos personas. Esa reinvención o esa capacidad de reinventarte con nuevas habilidades, bueno, requiere una inversión económica, requiere una inversión de conocimientos y requiere una inversión de desarrollar esas habilidades para que las personas transformen ese saber en saber hacer aplicado a un proyecto en particular. Javier, ¿y cómo ves ahí a las empresas que tienden a ser un poquito más conservadoras y decir, chuta, yo no quiero capacitar a esta persona o no quiero llevarla a capacitarla en tal y tal cosa para mejorarle sus habilidades que me sirven ahora a mí, pero después cuando les mejoro esas habilidades va a llegar una empresa y se lo va a llevar? ¿Qué recomendaciones le darías a ese tipo de empresas que tienden a ser más conservadoras
en capacitar a la gente con estas nuevas habilidades que el mercado está requiriendo y que ellos también están requiriendo hoy en día para ser competitivos en los rubros en los cuales se mueven. Es que, Nicolás, la esclavitud se abolió hace ya más de 100 años en la mayoría de nuestros países. Ninguno de nosotros somos dueños de nuestros empleados y lo que mejor podemos hacer en realidad es proveerles empleabilidad para que ellos puedan elegir trabajar con nosotros o incluso si van a trabajar con otro, que su próximo trabajo sea igual o mejor que este. Porque también eso va a contribuir a la reputación de nuestra empresa, de lo que esas personas que ya no trabajan con nosotros digan sobre nosotros. Entonces, al final del día, nuestro rol es construir empleabilidad, y eso yo creo que es una novedad, que lo decía en la presentación sobre el tema de las nuevas tendencias, que es el mercado laboral se está transformando en un ecosistema abierto en donde las personas no trabajan solo para un empleador. Hoy cada vez más tenés personas que trabajan por proyecto, para más de un empleador, que en realidad no es un empleador, sino que es una asociación en donde entre pares, en donde ambos se eligen para trabajar por un proyecto determinado. Y esa persona puede estar trabajando algunas horas contigo y otras horas conmigo. Total. Y eso es perfectamente válido. Y algunas personas trabajan para ti en Chile y al mismo tiempo están trabajando para otra persona en Estados Unidos. Entonces, es un ecosistema abierto en donde eso que tú dices de ser más conservador o pretender que las personas sean solo mías, eso te lleva solo al fracaso, y lo conecto con el tema de la sostenibilidad. En el largo plazo, las empresas que van a sobrevivir son aquellas que justamente abracen el cambio y no lo resistan. Totalmente, y ahí también creo que, apoyando el punto que nos dices, creo que también es una mirada muy cortoplacista y también una mirada muy yoica de parte de la empresa, decir que si no capacito a tal persona o que capacito a tal persona se me puede ir. Y también con una mirada poco estratégica en donde yo también soy actor en poder lograr que esa persona se me quede. Y ahí entra todo el tema del Employee Experience y cómo hago para retener a mis colaboradores que son talento porque se lo están llevando otra empresa para poder convencerlos de que se queden conmigo. Totalmente. Totalmente, y eso te lo conecto con el siguiente punto que hablábamos antes respecto al tema del trabajo remoto, ¿no? Que es la resistencia de algunos ejecutivos o dueños de empresas respecto de que la gente trabaje a distancia. O sea, eso suena súper loco, Javier, pero está pasando. Y eso era parte de mi siguiente pregunta, que era básicamente que la pandemia obviamente aceleró ciertos procesos. Hay gente que dice que aceleró ciertos procesos digitales como en alrededor de 10 años. Pero hay todavía cabezas de empresas que se resisten al cambio y le están pidiendo a sus colaboradores que vuelvan al lugar de trabajo, cuando lo que bien tú decías hace un ratito, que hoy en día el lugar de trabajo puede ser en la playa, puede ser en el campo. Mi lugar de trabajo es con mi computador o con mi celular. Y ese es el mundo que vivimos hoy en día, y yo soy un fiel creyente que es un paso intermedio para el metaverso. Es algo que nos vamos a tener que preparar para este cambio y la forma en cómo estamos trabajando a futuro. ¿Qué le dirías a esas cabezas de empresa que todavía se resisten a ese cambio, que ven el lugar de trabajo como acá se trabaja y en la casa no, porque yo no estoy viendo lo que está haciendo, cuánto puede ser menos productivo, quizás está viendo televisión o está viendo Instagram? ¿Qué le dirías a esos dueños de empresa que todavía siguen con esta tendencia más bien conservadora y no confiar y no traspasarle la responsabilidad al empleado de sus objetivos sobre su función laboral? Es que tú dijiste la palabra clave, Nicolás, que es confianza, ¿no? Porque a ese dueño de empresa le diría, ¿y qué supones? ¿Que cuando estaban en la oficina no miraban Instagram? ¿Entendés? Es decir, es como prohibir las redes sociales, Claro. que las personas no puedan entrar a redes sociales en la computadora de la empresa. Eso no tiene sentido, porque lo hacen igual. Es decir, nuestro problema no es que usen redes sociales o no. Nuestro problema es que, como tú dijiste, que confiemos en que las personas tengan los objetivos claros y que den resultados. Y que eso sea sostenible en el tiempo. Ahora, tenemos que empoderar a las personas para que la manera en que lo hacen y el tiempo que les lleva
sea una decisión que puedan tomar las personas mismas y en todo caso que sea en colaboración con su equipo de trabajo y en todo caso en acuerdo con su supervisor. Pero si no empoderamos y no transmitimos confianza, las personas van a elegir no trabajar con nosotros. Exacto. Entonces, yo cuando me toca hacer, nosotros trabajamos mucho sobre el tema del futuro del trabajo y yo lo primero que digo en los proyectos, en las presentaciones que me toca hablar de esto es, tengo una mala noticia, el futuro del trabajo ya llegó. Es hoy, no es mañana. Y las nuevas generaciones lo saben, solamente que son los que toman las decisiones que todavía hay muchos que todavía no se convencen, pero los que vienen, los que son más jóvenes ya lo tienen la película más bien muy clara. Yo creo que es el dilema de cuántos días, cuántos días en la oficina, cuántos días en la casa, si es 100% remoto, 100% presencial, para mí es un dilema falso. Es decir, no se trata de cuántos días, se trata de qué hacemos y cómo lo hacemos y después dónde lo hacemos. La pregunta no es tanto por el dónde, sino es por el qué. Y por eso yo decía, la clave, y por eso muchas empresas han reorganizado los layouts de las oficinas también, para transformarlos en un lugar de colaboración. Y ahí también voy a apoyar el punto. Me tocó estar la semana pasada en un evento con Mercado Libre, con el área de recursos humanos de HR, de People de Mercado Libre. Acá le voy a hacer un gancho a la Fernanda Flynn, la People Manager de Mercado Libre Chile, en donde ellos adaptaron el layout de la oficina para que la oficina fuese una experiencia para quien fuera a trabajar allá. Cerca del metro, en donde sea fácil llegar para todos, o sea, cómodo. Y ella nos decía que ella con su equipo de trabajo, si tiene un día lleno de reuniones, plagado en reuniones, no va a la oficina y se queda trabajando desde la casa porque ni siquiera puede interactuar con su equipo. Por tanto, ella se programaba con su equipo de trabajo los días que no estaban tan plagados de reuniones, el tenerlas en la oficina para poder generar la experiencia y el contacto con sus distintos equipos de trabajo. Totalmente, me parece que es un excelente ejemplo y yo lo veo todos los días cuando me toca visitar clientes en toda la región y en muchos casos te asustás porque ves pisos vacíos, ¿no? Pero entonces, ¿valió la pena la inversión? Bueno, es un desafío que probablemente en términos agregados sean menos metros. Claro. Entonces hay un trade-off, ¿no es cierto? Sean menos metros, pero dedicados de forma diferente para que, como tú dijiste, el ejemplo de Mercado Libre, para que lo que suceda ahí sea una experiencia significativa. Y eso significa seguramente, como yo decía antes, conectar con otros, conectar con la identidad de la empresa, sentir que perteneces a un grupo. Las personas necesitamos conectar con personas y sentirnos reconocidos. Y eso en gran medida tiene que ver con pertenecer a un grupo. Pertenecer a un grupo de gente, sentirte que sos un ser humano que los otros reconocen y que eso tiene que ver particularmente en Latinoamérica con una relación emocional. Entonces yo creo que es muy relevante que nos convenzamos de que el modelo híbrido llegó para quedarse, que ese es el modelo no solamente del futuro, sino del presente, y que lo relevante es que el retorno a las oficinas no sea por el hecho de que el jefe dice que hay que volver, sino que le encontremos un valor al volver y que sea un retorno con propósito. Totalmente de acuerdo. Javier, te quiero agradecer por el tiempo, la disposición y el poder estar en este HR Day. Invaluable tu participación en este congreso, así que te quiero dar las gracias de parte de todo el equipo de la Red de Recursos Humanos y los distintos organizadores del evento. Excelente, Nicolás, gracias a ustedes. Un honor hoy estar presente con ustedes en el HR Day. Un lujo lo que están haciendo en la Red de Recursos Humanos y muy orgulloso de que nos inviten a participar a Mercer en un evento tan importante. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Te mando un abrazo grande desde Chile. Igualmente. Chao, chao.